transmitido por nuestras redes sociales de YouTube y Facebook Live este domingo a las 10 de la mañana. Te esperamos. Recuerda suscribirte a nuestras redes sociales de Facebook, YouTube e Instagram y así podrás recibir notificaciones cuando publiquemos los devocionales y servicios. También puedes visitar nuestra página web www.iglesiadecristosd.com, donde tenemos para ti recursos interesantes que fortalecerán tu fe. Estamos deseosos de compartir contigo un plan de estudios bíblicos personalizado y enseñarte lo que Dios tiene preparado para ti. En la descripción de este video te dejamos un enlace a nuestro formulario de contacto a través del cual puedes suministrar tus datos y así poder comunicarnos contigo. Queremos invitarte a nuestros devocionales para mujeres, los cuales se publican todos los viernes a partir de las 6 de la mañana en nuestro canal de YouTube. No te lo puedes perder. Te esperamos. Allá arriba. Vamos. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos. Inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parte en dos. Inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Vamos universitarios, ¿cómo está el ánimo? Adolescentes. Hosana,
ánimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Seguimos. ¿Cómo sigue el ánimo? Vamos a cantar una del reino para variar. Y este es el momento de salir a predicar. Este es el momento de enfrentar la realidad. Vidas que se pierden necesitan escuchar. Cristo es el camino, Cristo es la verdad. Por eso vamos arriba, tenemos que anunciar. Vamos arriba, hay mucho que cambiar. Vamos arriba, hay muchos que salvar. Nuestro es Santo Domingo, nuestra es la verdad. Hombres increíbles nos inspiran a soñar. Sueños increíbles que se hacen realidad. Echa fuera el miedo, vamos juntos a vencer. La conquista es nuestra y el espíritu es poder. Por eso vamos arriba, tenemos que anunciar. Vamos arriba, hay mucho que cambiar. Vamos arriba, hay muchos que salvar. Nuestro es Santo Domingo, nuestra es la verdad. Buenas noches, Acción Estudiantil y 412. Vamos a ver quién está más animado. ¿Dónde está Acción Estudiantil? ¿Dónde está 412? Dice la Escritura: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Con esta escritura quiero dar la bienvenida a su devocional, a su servicio especial de Acción Estudiantil y 412. Vamos a orar para poner este servicio en manos de Dios. Padre, que por favor en este día podemos aprender más de tu palabra. Gracias a este invitado especial que viene a predicarnos en el día de hoy. Quiero que podamos aprender el día de hoy, pueda mantenernos en nuestra mente y ponerlo en práctica cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Al final de la prédica vamos a estar teniendo preguntas y respuestas para que estén atentos a la prédica y puedan responder correctamente. Con ustedes lo dejo con su predicador especial, John Hawks. Okay, good. ¿Estamos listos? Ok, ahora no puedo empezar porque tenemos un problema. Los niños, all right, go ahead. All the men are sitting in back. Todos los chicos están en un lado. And is there some rule that boys and girls can't sit together? Is there some kind of rule like that? Hay algunas reglas aquí de que los chicos y las chicas no pueden sentarse juntos. So before I start, Antes de empezar, the pues, guys now to come to the front, acérquense primero, and we need to mix más para acá adelante, the boys y and the girls. mezclarse, por favor. No, that's not good enough. No. Okay, it's all girls over here. Están como todas las chicas de este lado. All right, Necesitamos chicas, más come hombres de este on, lado. come on. Algunos de los chicos de este lado, por favor. Okay. All right. Mejor. No todos. No, pero no No tienen que irse todos. todas. Okay, it's better. Mucho mejor, ahora sí. All right, tonight I have two topics. Esta noche tenemos dos temas.
Number one, I'm going to talk about why I, as a scientist, Primero quiero hablar porque yo, como científico, feel that I must believe in God. siento de que tengo la obligación de creer en Dios. And the second part, I'm going to talk about why, as a scientist, Y la segunda parte es que quiero hablar de por qué como científico, specifically, específicamente, I believe in the Bible. yo creo en la Biblia. So let me tell you my own personal story, Les voy a hablar de mi experiencia personal, the quick version. la versión simple. When I was in high school, I went to church with my family. Cuando yo estaba en la universidad, yo acompañaba, en la secundaria, perdón, acompañaba a mi familia a la iglesia, But the church didn't emphasize the Bible. pero la iglesia no necesariamente profundizaba en la Biblia. I was the guy who carried the cross around, Yo estaba ahí como pasillando, and I was the president of the church youth group. y en algún momento yo era el presidente del grupo de jóvenes de la iglesia, But I didn't believe in God, pero yo no creía en Dios. and I smoked a lot of marijuana. Y yo fumaba mucho marihuana. I was kind of a Yo estaba como knucklehead, I don't know how to say it. un impostor. So I went to the university, Luego yo fui a la universidad and I was a proud atheist. y yo estaba orgulloso de decir que yo era ateo. But then I started to study physics and chemistry, Y luego empecé a estudiar física y química. and I began to realize there has to be a God. Y luego empecé a darme cuenta de que debe de haber un Dios. So then I began searching. Y luego empecé a investigar. I didn't assume Christianity, not at all. Yo no asumía de que el cristianismo era incorrecto. I was more attracted to Buddhism or Hinduism. Yo estaba más, yo en ese momento estaba más atraído hacia el budismo y muslim. No, Buddhist and Hindu. Oh, ok, hinduismo y el budismo. So I became a vegetarian, Y luego me convertí en vegetariano. and I did the mantra. Om, om, Y om, yo om. hacía las oraciones así que hacen esa gente. But then, when I was in graduate school in my doctorate, Y luego cuando estaba ya haciendo mi doctorado, I thought maybe I should read the Bible. Let me try that. y luego pensé, pues quizás debería de leer la Biblia, déjame intentarlo. And very soon after that, I became a Christian. 43 years ago. Y después de eso me convertí en cristiano hace ya 43 años. So part one, Parte 1, why I as a scientist must believe in God. porque yo como científico debo creer en Dios. You probably have friends who laugh at you for believing in God. Quizás tienen amigos que se burlan de ustedes porque creen en Dios. That's not cool. Que eso no es cool, no está en la onda. I want you to have confidence in your belief in God. Y creo que sean, que se sienten seguros de su creencia en Dios. So I'm going to consider two options to think about the nature of things. Y considero dos opciones de cómo pensamos en la naturaleza de las cosas. First would be the atheist view. La primera es el punto de vista de los ateos. It would be represented by this statement by Thomas Huxley. Y ese punto de vista es bien representado por este caballero, Thomas Huxley. He was a friend of Charles Darwin. Era amigo de Charles Darwin. Por favor, lee. Thomas dice, somos tanto el producto de fuerzas ciegas como lo es la caída de una piedra a la tierra, o el flujo y reflujo de las mareas. Acabamos de suceder, y el hombre se hizo carne por una serie de accidentes singularmente benéficos. Just an accident. Estamos aquí por accidente. Another statement would be that, Otro, we lost one. Ah, that's okay. Another idea would be this. otra idea sería esta. I need to borrow somebody's cell phone. Quiero que alguien me preste su celular, por favor. Okay, gracias. So, this idea was created Esta idea fue creada by a physicist. por un físico. It's called the watchmaker argument. What's is the argument? Yeah, the watchmaker argument. Watchmaker. The one who makes the watch. Oh, okay. So
¿Quién creó el reloj? ¿Cómo se llama? Relojero. Okay. El relojero. But I'm going to use a more modern example. Let me go down. I'm going to use a more modern example. You're gonna use... A more modern example. Ok, voy a usar un ejemplo más moderno. Instead of a pocket watch, En vez de utilizar un reloj de bolsillo, a cell phone. voy a usar un celular. Now imagine you see the cell phone there. Imagínese ver este celular en el piso. How did it get there? ¿Cómo llegó ahí? Maybe just an accident. Quizás por accidente, No design. sin ningún deseo. No design. Okay, so maybe there was some plástico, Yeah, metal, quizás hay algunos plásticos del some camino, silicon, algunos silicón, some glass, algo de vidrio, car ran over it, quizás que se choca cell phone. y de repente salió el celular de la nada por accidente. Do you believe that? ¿Creen eso? That's crazy. Eso es una locura, ¿eh? Think about the simplest living thing. Piensa en la cosa, en el ser viviente más simple que se puede imaginar. The simplest bacteria, Una bacteria simple, which is like a nano factory of unimaginable complexity. que es como, que tiene el tamaño nano más pequeño de cualquier partícula. There's more design in a bacteria than there is in a cell phone. El diseño de una bacteria es mucho más complejo que el diseño de un celular. But there are people who believe a cell phone could happen by accident. La gente no cree que el celular puede existir por accidente. It's atheists. Eso es ateísmo. So, two possible explanations of Existen dos posibles explicaciones. it's all luck, Es todo por suerte, no purpose, no design, sin propósito, sin diseño, or maybe there's a designer. o quizás hay un diseñador detrás de todo esto. And if there's a designer, Si hay un diseñador, then that implies the existence of God. entonces esto nos explica la existencia de Dios. In fact, I think instead of a cell phone example, Pienso en vez del ejemplo del celular, I might use maybe a 747. yo voy a usar quizás el ejemplo de un Boeing 747. Imagine there's a junkyard. Yonke. ¿Ah? A yard of yonke, a junkyard. ¿A junker? No idea. A junkyard. Un basurero. Yeah. Ah. Gracias. Imagine there's a cyclone. So, que hay un basurero grandísimo It blows through the junkyard. y que cruza por ahí And all the junk is thrown up into the air. y toda la basura empieza a volarse al aire. And then you get a 747. Y de repente sale por accidente un avión 747. Do you believe that? ¿Creen eso? ¿Puede suceder? Or do you think there's a designer of that ¿O 747? creen que hay un diseñador, alguien que construyó ese avión? Here's my point. Ese es mi punto. The universe is obviously designed, Mi punto es que obviamente el universo fue diseñado, which means there's a designer, que significa que detrás de él está el diseñador, which means there's a God. que significa que hay un Dios. So I'm going to give you just a few examples. Les voy a dar solamente algunos ejemplos. First, from chemistry. Primero, desde la química. By the way, I'm a chemistry and physics professor. Yo soy profesor de física y química. So every example I'm going to use tonight is from what I lecture in my normal classes. Los ejemplos que voy a usar esta noche son ejemplos que yo uso en mis clases regularmente. Now, hopefully, Yo espero you didn't need this title. que no... You didn't need... Hopefully, you didn't need that title. Quizás ese ejemplo no sea necesario, que es muy común. You see HOH, you're thinking water already. Ustedes saben esto, esa fórmula, ¿verdad? Okay. Now, H2O, ¿eh? Agua. I could teach an entire one semester course Yo puedo enseñar un semestre completo just to explain all the properties that are unique to water, solamente enseñarle acerca de todas las propiedades que hay o que necesita and el if agua. water didn't have that property, Y si el agua no tenía esas propiedades, then there would be no life.
entonces la vida no existiría. A few examples. Algunos ejemplos. In order for life to exist, there has to be a liquid solvent to dissolve the different substances. Para la existencia de la vida debe de haber una sustancia líquida que permite el flujo de los componentes. It couldn't be a gas or a solid, obviously, Eso no podría ser posible con el gas, por ejemplo, or solid. o algo sólido. And scientists will tell you that it needs to be a liquid somewhere between about minus 20 centigrade and about 80 centigrade. Los científicos te van a decir, para que eso suceda, debe de haber una temperatura entre menos 20 grados hasta 80 grados. Below menos 20 grados, it could not sustain life. Por debajo de 20 grados, la vida no podría ser sostenible. But above 80 degrees, the molecules fall apart. Y por encima de 80 grados, todo se destruiría. Now, this liquid has to dissolve a wide range of substances. Y esto ayuda a resolver un sinnúmero de sustancias. Many different kinds of molecules. Many different kinds of molecules. Muchos diferentes componentes, ¿no? And also ionic compounds like salt. Y algunos otros componentes que son como sólido, como la sal. So guess what liquid dissolves more substances than any other? Y adivina cuál líquido que disuelve todos los componentes sólidos, como la sal. It's water, of course. Es el agua primero. In fact, in the range from minus 20 to 80, En el rango desde menos 20 hasta 80 grados, water is the only liquid that dissolves ionic substances, the only one. el agua es la única sustancia que puede disolver los componentes que tienen, ¿cómo se llama esto? Ionic. Iones. Yeah. Gracias. And without ions, you can't have a nervous system and a brain. Sí, imagínense. Okay. Also, another property of water, Otra propiedad que tiene el agua, water absorbs a lot of heat. a lot of heat, right? A lot of El heat. agua absorbe mucho calor. 10 times more heat than almost all substances. El agua absorbe 10 veces más la cantidad de calor que cualquier otra sustancia. The same substance that's a liquid at the right temperature Las mismas sustancias que pueden vivir bajo la misma temperatura, that dissolves the widest range of substances, que puede disolver un sinnúmero de otras sustancias, also absorbs the most heat by far. Why is that important? también puede absorber más calor que cualquier otra sustancia. Otherwise, the temperature on the earth would go up and down by 200 degrees centigrade. Si no fuera por la existencia del agua, la temperatura de la Tierra podría subir o bajar más de 10 centígrados. In one day, and then En un all día. life would disappear. En un solo día, la vida en la Tierra desaparecería. Now, water has another very important but also unique property. Además de lo que hemos hablado, el agua tiene otra propiedad única, muy importante. You probably never thought about it, Quizás nunca has pensado en esto. but in water, the solid floats on top of the liquid. En el agua, la parte sólida flota por encima de la parte líquida. Normally, cold things sink and warm things float. Usualmente una cosa se hunde y otra cosa se mantiene a flote. Guess how many? There are millions of compounds. Millions of compounds. Hay millones de cosas comunes que pueden pasar. Guess how many have the solid floating on top of the liquid? Y de todas esas, se me fue la palabra, esas sustancias, solamente el agua tiene esa propiedad de que el sólido puede flotar por encima del líquido. So why does that matter? ¿Por qué eso importa? Well, here in Santo Domingo, it actually doesn't really matter very much. Ok, aquí entonces está lo que explica de por qué importa tanto. But in the winter, el invierno, En el invierno, ¿ya? no tienen invierno aquí, pero No, aquí no, es siempre verano.
Para los en Wisconsin tienen invierno. Yeah. Yeah. So, en el invierno, ¿qué sucede? The cold water El agua fría, the cold ice is on top of the warm water. entonces el agua, cuando se congela el agua, el hielo se mantiene arriba y el agua debajo se mantiene And caliente. ice does not conduct heat very well. And the ice? It doesn't allow heat to pass through very Yeah. well. Entonces el agua, cuando se congela el hielo, no permite que el calor pasa para encontrarse con la parte debajo que es el agua que se mantiene caliente. Otherwise, the lake freezes to the bottom in the winter, Entonces el agua se congelaría hasta el fondo. and during ice ages, the ocean freezes all the way to the bottom. Entonces pasaría que el océano completo se congelaría completo hasta el fondo. And all life would disappear. Entonces todas las vidas se desaparecerían. Now, there are several other properties that water has that no other substance has. Entonces hay muchísimas más propiedades que tiene el agua que no vamos a poder discutir esta noche. But maybe you get the idea already. Pero ya tienen la idea principal, ¿eh? Accident or design? ¿Eso pasó por accidente o por diseño? Which makes sense. ¿Cuál hace sentido? The atheist says, just lucky. Los ateos dicen que eso fue por accidente. I say, well, that's really lucky. Yo digo eso fue por mucha suerte. Okay, let's see if we can go to the next slide. Okay. Maybe this one makes you very nervous. Quizás se ponen nerviosos al ver esa imagen, ¿verdad? You're sweating right now. De que, oh wow, esa tabla periódica me hace sudar. Now, when I teach chemistry, I tell them that the Russian scientist Mendeleev invented this chart. So, como profesor de química, yo les digo que un científico ruso inventó esa tabla periódica, But actually, that's not true. pero eso no es cierto. I believe God invented this chart. Yo creo que Dios inventó esa tabla. His fingerprints are all over it. Y yo puedo ver su huella en en todas partes en esa tabla. There are at least 22 elements Existen por lo menos 22 elementos that have a property que tienen una propiedad that no other element has. que ningún otro tiene. And if that element didn't have that property, Y si esos elementos no tenían esa propiedad, there'd be no life. la vida no existiría. And we wouldn't be here to talk about it. Y no estaríamos aquí hablando de eso. I have a question for the atheist. Tengo una pregunta para los ateos. Why are there so many elements? ¿Por qué hay tantos elementos? They have no answer. No pueden contestar. Let me give a few examples. Les voy a dar algunos ejemplos. One example is carbon. Uno de los ejemplos es el carbono. I teach organic chemistry. Yo soy profesor de química orgánica, o enseño química orgánica en la If universidad. you're going to be a doctor or a biologist or chemist, you're going to take Si quieres organic ser chemistry. químico, médico o biólogo, My wife was a student of mine in organic chemistry. mi esposa era estudiante de mi clase de química orgánica. That was interesting. Fue interesante. But when I teach organic chemistry, the first two classes, Yo enseño química orgánica solamente en las primeras 2 clases. I explain all the properties that are unique just to carbon. Y yo en esa clase explico solamente todas las propiedades que hay en el carbono That no other element has. que ningún otro elemento tiene. And if carbon didn't have those properties, Y si no teníamos esas propiedades, all of those properties todas esas propiedades, in the same element, en esos elementos, there'd be no life. la vida no existiría. Okay, let me explain what I mean by that. Déjame explicar lo que quiero decir con eso. There's many slides that are missing. They took like 8 slides out. Really? Yeah. Sorry for that. Like almost all of them are missing. Yeah. And even the text is completely messed up. Maybe they could use the English version or something like that. César, ¿tienen la presentación original en inglés? Almost all the slides are not even there. Okay, pero Déjame ver, let me see if I have it. continuamos, okay? For example, Por ejemplo, you know, we don't really need PowerPoint. quizás no necesitamos esa presentación, ese I have a PowerPoint. good friend, he's a principal.
I have a good friend. He's a principal at a school. Oh, yo tengo un amigo que es uno de los responsables de la universidad. He says, here's my PowerPoint. Él decía, aquí está mi presentación. He's Tú. a principal. That's a joke. No, es una broma. Okay. Anyway, one property unique to carbon Entonces, hablando de las propiedades del carbono, is that it has 4 bonds. it has 4 bonds. 1, 2, 3, 4. Oh, ok, tiene cuatro partes. Conexiones. Yeah, 4 partes, yeah. 4 bonds. Come on, somebody who takes Plataforma, chemistry. platform, bonds. Conexiones. Okay, that's what Gracias, I Sergio. thought. Okay. Now, by the way, carbon is not the only element that forms 4 bonds. So, por cierto, el carbono no es el único elemento que tiene 4 conexiones. Also, silicon forms 4 bonds. El silicón también tiene 4. But if you join 2 silicon atoms, Si los juntas, the molecule explodes. las moléculas explotan. That would be a problem. Eso sería un problema. So, why is it important to have 4 bonds? Entonces, ¿por qué es importante eso, tener Because 4 if you, have, conexiones? if you have 1 bond, the molecule is aligned. Entonces, si tiene una sola conexión, entonces sería una línea recta. If you have 2 bonds, it's also aligned. Si linear. tienes 2, también sería una sola línea, ¿verdad? Aquí del medio y sale una por aquí, otra por allá. If it's 3 bonds, it's planar, it's flat. Entonces, si son 3, todavía se mantiene de forma original o horizontal. But if you have 4 bonds, Ahora, si tiene 4, then it can be 3-dimensional. entonces se convierte en una figura tridimensional. And if you don't have 3-dimensional molecules, Entonces, si no hay moléculas tridimensionales, then you don't have 3-dimensional living things. you would have. 3-dimensional living things. Entonces, y vamos a tener vidas, o sea, cosas con vidas tridimensionales. And that's important, Eso es muy importante, but that's not the only property carbon has. pero eso no es la única propiedad que tiene el carbono. It's the only element that forms large molecules. Es el único elemento que forma moléculas grandes. And if you don't have large molecules, Y si no tenemos moléculas grandes, then you don't have a living thing. entonces no existiría la vida. And it also forms rings. También hace anillos. And En many forma de other anillos. properties that carbon has that no other element has. Muchas de las propiedades que tiene el carbono, otros elementos no lo tienen. Okay, another element. Otro elemento que vemos, Iron. el hierro. Iron has a property that no other element has. El hierro tiene propiedades que ningún otro elemento tiene. It's the only element that forms a strong magnetic field. Es el único elemento que forma un campo magnético bastante fuerte. Why is that essential? Porque eso es esencial. Because otherwise, how could you put your homework on the refrigerator? Entonces, si no fuera por eso, ¿cómo podría poner? ¿Es your homework? Yeah, on the refrigerator. Oh, ¿cómo podrías entonces pegar los quehaceres en el refrigerador? No, that's not why. No, es de eso que hablamos. It turns out the sun produces a lot of energy. Y resulta que el sol produce mucha energía. Now we could talk about the amazing design of the sun, Ahora podemos hablar del diseño extraordinario del sol, but almost all the energy from the sun is in the form of visible light. y ahora toda la energía que produce el sol está en forma de la luz visible. Lucky for us, Dichosos nosotros, because that's the only kind of light that can cause chemical reactions to happen. Porque esa es la única luz que puede hacer que reacciones químicas suceden Without destroying the molecules. sin destruir las moléculas. But there are 2 kinds of energy that come from the sun that would destroy all life. También hay 2 tipos de energías que provienen del sol que también puede destruir toda clase de vida. One of them is the solar wind, the high energy particles.
Una de ellas es como la brisa solar que emite una energía bastante fuerte and that would destroy all the life on the earth. y eso podría destruir toda clase de vida en la Tierra. But the earth is magnetic, Pero la Tierra es magnética and it acts like a force field. y funciona como un elemento que puede flotar. So the particles go around the earth. Entonces esas energías destructivas pasan alrededor de la Tierra. Maybe you've heard of the aurora borealis. ¿De? The aurora borealis. Exactamente, eso mismo. That's from those ions So, esto es causado por el hierro, due to the magnetic field. por los campos magnéticos. And when humans go to Mars, So, cuando nosotros los humanos, a big vemos problem esto. is going to be that energy. entonces, cuando nosotros, si absorbemos esa energía, causaría un problema bastante grande. So they'll have to build a shield. Entonces necesita un escudo. But God gave the earth a natural shield. Entonces Dios nos dio un escudo natural. But there's another fact about iron. Pero además hay otro hecho acerca del hierro. Not only is it the only magnetic element, No es solamente es el único elemento magnético, it's also the most stable element. es también el elemento más estable que hay. Guess what element is the most common one in the earth? Adivinen cuál es el elemento más común que contiene hierro en la Tierra. Iron, of course. Obviamente el hierro, Because if the only magnetic element porque es el único elemento magnético. was not also the most common element, Es también el elemento más común. we wouldn't exist. Si no fuera por eso, no existiríamos. Right? Very lucky, don't you think? Muy dichosos. Tanta right? Somos- suerte, ¿crees tú? Yeah? But no, I say it's not luck. Pero yo digo que eso no es suerte. I say, thank you, God, for designing iron. Yo digo, Dios, gracias por crear el hierro. Another example is oxygen. Otro ejemplo es el oxígeno. Oxygen has two forms, El oxígeno tiene dos formas. O2, El O2, that's the one that we breathe, que es la parte que respiramos, and it's the only element that supports high energy life. es el único elemento que permite que tiene energía de vida, But there's another form, pero también tiene otra forma, el oxígeno, O3, O3, ozone. ajá, sí, ozono, Yeah. And so there's another kind of energy from the sun, que también existe otra forma de energía que proviene del sol, ultraviolet light. la energía ultravioleta. And again, it would destroy all life on the earth. Y también eso destruiría toda forma de vida en la Tierra. Except ozone is a protective layer against the ultraviolet. Gracias que la capa de ozono nos protege de la luz ultravioleta. So this amazing element has two forms. Entonces, ese elemento tan maravilloso tiene dos formas. Near the surface, there's no ozone. Aquí en la superficie no hay ozono, But up there, there's a lot of pero it. allá arriba hay muchísimo. And it protects us from Y the eso nos ultraviolet. protege de la luz ultravioleta. And the other kind of oxygen is all down here, Imagínense que eso baja aquí, supporting life. soportando vida. So I have a question for the atheist. Ahora tengo una pregunta a los ateos. Can you explain that? ¿Pueden explicar esto? How ¿Por did qué that sucede? happen? ¿Por qué eso pasa? ¿Cómo sucede? Remember what the atheist said? Oh, it's just an accident. Los ateos, acuérdense, dicen que eso es puro accidente. I don't think it's an accident. ¿Cómo es posible que eso sea un accidente? Okay, one more example. Otro ejemplo, Uranium. el uranio. Very dangerous, right? Muy peligroso, Radioactive, right? muy reactivo, True, ¿cierto? but not as dangerous as you think. Pero no es tan peligroso como crees. Because uranium has a very, very long half-life. Porque el uranio tiene un tiempo de vida muy, muy, muy largo.
4.5 billion years. 4.5 billones de años. Lucky for us. Dichosos somos, ¿verdad? Another property of uranium, it's very, very dense. Otra propiedad que tiene el uranio es que es muy denso. And Yeah. that means almost all of it is in the middle of the earth. Porque casi toda la cantidad de uranio que existe está en el medio, en el fondo de la Tierra. Where the radioactivity releases heat. The radioactivity creates heat. Donde las actividades reactivas suceden en el fondo, en el medio de la Tierra. Otherwise, the earth would be solid all the way to the middle. Si no fuera por eso, toda la Tierra se derrumbaría hacia el medio, hacia Now, el that fondo. would be a very big problem for Eso us. sería un problema bastante grande para nosotros. Because then you can't have plate tectonics. You know how Con the esto íbamos a tener placas tectónicas girando. That's a massive recycling system. Eso sería un ciclo bastante grande, masivo. Which recycles the minerals so that the earth remains fertile. Entonces, por esto, todo eso sucede allá abajo en el fondo para que la Tierra se mantenga firme. Also, if uranium wasn't radioactive, También, si el uranio no fuera radioactivo, we'd have no atmosphere. no íbamos a tener vida aquí arriba. So if you want to live on a planet with almost no uranium, Si imagínense vivir en un planeta sin uranio, go to Mars. no hay vida. Mars. ¿Ah? Go to Mars. Oh. Vamos a coger un vuelo con Elon Musk y vamos para Marte. Marte? Okay. Yeah. Because, but it has almost no atmosphere, Pero allá no hay atmósfera. and it's sterile. And it's, Sterile. You can't grow anything. sí, no se puede crecer nada allá. Okay, another example. Otro ejemplo, See if we get lucky here. There we go. Now, biochemistry. ahora vamos a química biológica. I'm sure you've heard of DNA. Estoy seguro que han escuchado hablar del ADN, It has those nucleotides, que tienen esos lazos, G, C, A, and T. sí, eso mismo, G, C, A, T, 3 nucleotides que están, que tienen esos tres núcleos interconectados. nucleotidos, Huh? yeah, nucleotides, Yeah. is a code. Es un código, 3 nucleotides tres núcleos interconectados, makes an amino acid to make a protein. crea el aminoácido que hace la proteína. Debería de hacer un curso de química antes de venir aquí. Okay. Now, I have a question. Ahora le tengo una pregunta. Could molecules just randomly bumping into each other ¿Pueden esas moléculas accidentalmente conectarse unos a otros para crear algo así? could that create a code? ¿Puede pasar esto por accidente? Could any sensible person believe that? ¿Puede alguien con sentido común creer eso? But atheists believe that. Los ateos creen eso. And there's so much information. Y hay tanta información en el ADN. In humans, there are 3 billion of these. Oops. Yeah. En el ser humano hay cerca de 3 billones de esto. 3 billion. 3 billones. That's the amount of information in a small library. Eso es más de la información que existe en una biblioteca. Think about the simplest living thing. Imagínese la cosa viviente más simple que hay en la Tierra. Maybe a bacteria. Quizás una bacteria 100 million of those. tiene 100 millones de esto. So that's a lot of information. Es mucha información, ¿verdad? It'd be like taking 10 million letters, Eso, lens, 100 million letters, like A, B, C, D, F, H. yeah, 100 millones de letras junto,
throw them in the air, tíralo al aire, and when it landed on the ground, y cuando caen al piso, you could read it tú puedes leerlo in Spanish, en español. and it would make sense. Y para ti todo eso va a tener sentido. Could that ever happen? ¿Puede eso ser posible? If you did that 1 billion times, Y si haces eso 1,000 millones de veces, if you did that 1 trillion times, si haces eso, that could never happen. no, eso no puede pasar. That's impossible. Eso es imposible. But there's people who believe that's exactly what happened. Pero hay gente que cree que es exactamente lo que sucede. They're called atheists. Sí, son ateos. But really, there's even a bigger problem than that. Pero hay un problema muchísimo más grande ahí. Because the only thing that makes proteins Pero la única cosa que hace que la proteína is DNA. es el ADN. Start moving. But the only thing that makes DNA Pero lo único que crea el ADN is proteins. es proteína. You know about the chicken and the egg, which came first? The Ustedes chicken and saben the cómo egg? ese cuento de la gallina y el huevo, ¿cuál es primero? I have a question for the Les tengo atheists. una pregunta para los ateos. Which came first, ¿Cuál es primero? the protein or the DNA? ¿Proteína o ADN? Because here's what must have happened. Porque aquí es lo que sucede. One time, completely by accident, Cuando, si pensamos que eso sucedió por accidente, in some place, en algunos lugares, all the DNA happened by accident, que todo el ADN sucedió por accidente, and in the same place, en ese mismo lugar, the same proteins that would have made the DNA y la misma proteína que creó el ADN, also happened by accident. también sucedió por accidente. Could any rational person believe that? ¿Puede una persona en su cabal juicio piensa eso? See, this is why, as a scientist, I have to believe in God. Es por esa razón que yo como científico, yo creo en Dios. There are so many more examples, Hay muchísimos más ejemplos, but now I'm going to talk about physics. pero ahora vamos a hablar un poco de la física. Okay. Okay. Gabriel. This is not even coming close. Okay. Now, before about 1950 or so, antes que 1950, scientists were convinced, So before 1950, what happened? 1950 or so, What happened? scientists were convinced Okay, antes de 1950, los científicos estaban convencidos that the universe was eternal, que el universo era forever. exacto, siempre ha existido. Is that because of the evidence? Esa creencia ha sido realmente porque tenían evidencia. No, that's not why. No, no tenían evidencias. Because there's two possibilities. Porque solamente existen dos posibilidades. Eternal Que el universo es eterno or created. o fue creado. Now, atheists don't like created. They So- don't like that choice. Los ateos no les gustan ese término de creado. Because if the universe was created, Porque piensan si el universo fue creado, then there has to be a creator. debe de haber un creador. So they said, no, the universe is eternal. Por eso dijeron que el universo era eterno. But then they discovered that the universe is expanding very quickly. Pero luego descubrieron que el universo se expandió muy rápido. It's called the redshift. I don't know how you translate that. The redshift. The redshift? Yeah. No idea. Okay. ¿Alguien tiene You're idea? definitely not a physicist. No. Mira, después de eso voy a ver si hago una maestría, un doctorado It's like en this. física o química. It's like this. Ok, When sucede así. When a race car comes by, a race car, Cuando un vehículo, vamos a decir la Fórmula 1, viene súper rápido, right? ¿qué pasa así con ese sonido? When something is going away, it's a lower frequency. Cuando algo se aleja así, genera una frecuencia And the distant objects have lower frequency light. y
cuando se aleja un poco más, la frecuencia va bajando. And so that means the universe is expanding, Es lo que hace que el universo se expande. which means it used to be small. Entonces significa que al principio So they era pequeño invented the idea of the Big Bang. y inventaron la idea de la teoría del Big Bang. And then later they discovered this radiation that fills the universe that came from the Big Bang. Y se dieron cuenta de que esa radiación que permitió la expansión del universo vino del Big Bang. Now the physicists say Ahora los físicos dicen the universe was created. que el universo fue creado. At one point in time, Y en algún punto en el tiempo, all the matter, toda la materia, all the energy, toda la energía, and even time itself came to exist. incluyendo el tiempo en sí, no existía. Before that, there was nothing, Antes de eso no existía nada, not even time. ni siquiera el tiempo. Well, that's interesting Es muy interesante esto, because the Bible says, porque la Biblia dice, by faith we know por fe sabemos that the visible things were created by something invisible. que las cosas invisibles fueron creadas por cosas invisibles. And according to physicists, Y según los físicos, the universe came to exist el universo se creó in a big flash of light. en un abrir y cerrar de ojos. Like the Bible said, let there be light. ¿Qué es lo que la Biblia dice? But that's not all. Que haya vida. Would Pero you- no es todo. Would you agree that that's a small number? Very small. Would you agree that's a small number? Un número pequeño. Yeah. Very small. Sí, es pequeño. Now, here's the thing they discovered, so surprising. Pero hay algo que es muy, que nos puede sorprender. They were looking at the size of the force of gravity. Estaban estudiando el tamaño de la fuerza de la gravedad. Gravity is a very weak force La gravedad es una fuerza bastante grande that works over great distances. que funciona a través de distancias bastante largas. Here's what they discovered. Pero mira lo que encontraron. If the force of gravity was smaller than it is, Que la fuerza de la gravedad era mucho más pequeña By de lo that que es fraction, ahora, por ese número que vemos, esta fracción, esa fracción, yeah? then planets and galaxies would never have formed. Sorry. Then planets and galaxies never would have formed. Okay, so, entonces los planetas y la galaxia no podían, you mean, float? No existen. Yeah, no existen sin esto. But if gravity was bigger than that number, Entonces, si la gravedad era más grande by que the ese same número fraction, de esa misma fracción, when the universe was created, cuando el universo fue creado, it would have collapsed. entonces se iba a colapsar. Now, how lucky is that? Entonces, ¿qué tal eso puede ser por suerte? It would be like this. It would be like this. Sería así. Do they have lottery here in? Lottery, Yeah. sí, sería como la lotería. They have lottery here? Yeah. Okay. Let's say you won the big lottery. Imagínese que te ganas la lotería, el You- premio mayor. What would your friends say? ¿Qué dirían tus amigos? Pretty good. But maybe you should not play the lottery. What was it? Maybe you shouldn't play the lottery. Solo dice, quizás deberían jugar la lotería, a ver si saca. What if you won the big lottery again the next week? ¿Y qué tal si ganas esta semana y la próxima semana vuelves a ganar? ¿Qué dirían? What if you won the big lottery again the next week? ¿Y qué tal la tercera semana si vuelves a ganar? You'd be in jail, right? Right? You'd be in jail. En el cárcel. Te meterían en la cárcel. This number, the probability of the force of gravity having the correct value, La probabilidad de que la fuerza de la gravedad tuviera el valor correcto, el valor exacto, it'd be like winning the big lottery 6 consecutive weeks. sería ganar la lotería como 6 times a week o en 6 consecutive weeks. Right. So, como ganar la lotería como 6 o 7 semanas consecutivas. And obviously that's impossible. Y obviamente eso es imposible. Therefore, obviously, it's impossible that it was an accident.
Entonces, obviamente, es imposible que todo eso sea un accidente. It was not an accident. No fue un accidente. The only possible explanation Y la única explicación posible is that God made the universe with exactly the right gravity. es que Dios creó el universo con la gravedad exacta que se necesitaba. And by the way, there are many, many more examples. Y obviamente tenemos muchísimo más ejemplos. There are at least 30 examples Hay por lo menos 30 ejemplos of factors about the universe that have to be very, very precise. algunos factores de nuestro universo que son muy, muy precisos. All of them at the same exact time. Y todos ellos tienen exactamente el mismo, you said the exact size? No, they all have to be within that very narrow range, all of them at the same time in the Okay, same que todos universe. ellos deben de tener, estar en el mismo rango al mismo tiempo. So I tell you this, Ahora, ¿qué dicen los ateos? don't be intimidated by atheists. No sean intimidados por los ateos. Their No se dejen intimidar. Their idea makes no sense. Sus ideas no tienen it's- ningún sentido. It's not possible. No es posible. The universe was created El universo fue creado by a very powerful creator por un creador muy poderoso, and by a very smart creator. un creador muy inteligente. Anybody who knows science Cualquiera que conoce la ciencia has to believe in God. debe creer en Dios. All right, so which God? Ahora, ¿cuál Dios? Remember, I came to believe in God, but I had to do some searching. Acuérdense que les comentaba que al final terminé creyendo en Dios, pero tenía que hacer muchas investigaciones. Like a typical young person, I was a little bit rebellious. You are rebellious? Yeah, like almost all young people, I was a little Yeah, rebellious. como cualquier joven, yo estaba muy rebelde al principio. So I didn't look at Christianity, not at first. Lo primero, yo no fui a investigar acerca del cristianismo. So part 2, Segunda parte, why the Bible? ¿por qué creo en la Biblia? ¿Por qué la Biblia? Why Christianity? ¿Por qué el cristianismo? Now, our atheist friends say, no scientist could ever believe in the Bible. Ahora mis amigos ateos dicen, ningún científico va a creer Obviously, en la Biblia because there's so many obvious science errors in the Bible. porque existen tantos errores obvios en la Biblia. I'll tell a story. One time I was in a van Voy a decirle una historia. Una vez yo estaba en una guagua with about 8 other science professors. y habían conmigo otros 8 profesores de ciencia, otros científicos. And one of the scientists said, Christianity, what a stupid religion. Y uno de ellos dice, el cristianismo, qué religión tan estúpida. I don't know how anybody could believe in it. What else he said? I don't know how anybody could believe in Y yo that. no sé cómo que alguien puede creer en eso. She said, did you know Ella dice, ¿sabías that in the Bible it says, que la Biblia dice, if you wear clothing with more than one material, like silk si, and wool si- or si te cotton, vistes con ropa que tiene varios materiales, capital punishment? eso es un pecado capital. I said, excuse me, Y yo le dije, permiso, the Bible doesn't say that. la Biblia no dice eso. She said, yes, it does. Ella dice, sí, lo dice. I saw it at a website. Y yo lo vi en una página web. Guess where she didn't see it? Y adivina dónde ella no lo vio, In the Bible. en la Biblia. So I said to her, you know, people say there's so many science errors in the Bible. Como la gente dice que hay tantos errores científicos en la Biblia, I've read it at least 5 yo lo he times. leído como 5 veces I've never found a single science error. y yo no he encontrado ni siquiera un error científico. I think those people don't know what they're talking about. Y pienso que quizás esa gente no sabe de lo que están hablando. It got so quiet in that van. En esa guagua se hizo un silencio sepulcral. And then I pulled out my Bible Y luego saqué mi Biblia and I had to find that verse. y yo empecé a buscar ese versículo. It's in Leviticus. Está en Levítico. Could you find that verse? ¿Pueden encontrarlo? The one that talks about 2 different materials? Sí, si usas ropa de materiales diferentes. I said a quick prayer.
I said a short prayer. Yo hice una oración rápida In my Bible, I knew it was on the right-hand side, y yo miré, empecé a mano derecha, about halfway down, cerca de media hora, right? and I found that passage. Y luego después de media hora le encontré el versículo. It doesn't say capital punishment. No dice como pecado capital o que merece ser, the capital punishment es que merece la muerte. Here's my point. Ese es mi punto. These unbelievers, Estos no creyentes, los incrédulos, they're so confident, se sienten tan confiables but they're so wrong. y al mismo tiempo están tan errados. So it's our job to help them out. Entonces es nuestro trabajo ayudarlos. So I'm going to give you just a couple of examples because we don't have much more time Porque no tenemos mucho tiempo, solo les voy a dar algunos ejemplos. of things in the Bible that show scientific wisdom. Algunos ejemplos en la Biblia que muestran sabidurías científicas. Now this is Papyrus Ebers. Esto es un ejemplo del papiro de Ebers. It comes from Egypt, roughly 1500 BC. Este papiro fue encontrado en Egipto y data de unos 1500 años antes de Cristo. And it's a collection of medical advice. Y es una compilación de consejos médicos. Okay. Are we going to be able to forward this thing? Come on now. Nos ayudan arriba, por favor. Okay. Yeah. For example, Por ejemplo, let's just do the second one. decía en los papiros de Embers, para prevenir las canas, debe ungir el cabello con la sangre de un becerro que ha sido hervido en aceite o con la grasa de la serpiente de cascabel. Obviously, I've not been using that. Obviously, I'm not using that. Sí, obviamente yo no estoy usando esa receta. Another example, the second one. Otro ejemplo, la mezcla de 6 grasas, especialmente del caballo, del hipopótamo, del cocodrilo, del gato, de la serpiente y del bice, para no perder el pelo. Obviously, I also have not been using that. Obviamente tampoco uso esa receta. Now, that's funny, Es muy divertido esto, but really, it's not that funny. pero no es tan divertido. The average lifespan in Egypt was about 20 years. Porque la esperanza de vida en Egipto en ese entonces era cerca de 20 años. Not because people couldn't live longer, No era porque la gente no podía vivir más tiempo, but because most people died of an infectious disease. porque la mayoría de las personas morían por enfermedades infecciosas. Now, some of the medicines used in Papyrus Ebers Ahora, algunas de las medicinas que se usaban en los papiros de Embers, included the teeth of pigs incluyendo dientes de cerdos, and even the liquid from their ear, incluyendo el líquido que brota de los oídos. and even excrement as medicine. Sí, como usaban el popó como medicina. Okay, put that on there, that would help, right? Sí, hacer una cremita de popó y untarse no es gran cosa, ¿verdad? Now, what about the Bible? Ahora, ¿qué dice la Biblia? People say, obviously the Bible is full of science errors. A mucha gente dice, obviamente la Biblia está llena de It's errores just- científicas. It's just human wisdom. Es solamente sabidurías humanas que contiene. If that's true, it would be like Papyrus Ebers. Entonces, si es cierto, sería como los papiros de Embers. But it's interesting if you read the Bible in Exodus 15, it says, Interesante, si leemos la Biblia, en Éxodo 15, 26 dice, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades. no traeré sobre. Yeah, okay. So what the Bible says, Lo que dice la Biblia, if you obey the commands I'm giving you today, si obedeces los mandamientos que les doy hoy,
you won't have the diseases of your neighbors. no vas a tener las enfermedades que tienen los países vecinos. A few examples. Algunos ejemplos. Maybe you know in the Old Testament, En el Antiguo Testamento there were rules about what meat you could eat. habían reglas acerca de qué tipo de carne se podía comer. Beef, yes. La carne de res, sí. Pork, no. Cerdo, no. Mariscos, no. Mariscos, Pescado, yes. pescado, sí. Okay, now it turns out Ahora sucede que every meat on the don't eat list is dangerous and causes many diseases. ahora todas las carnes que están en ese listado de no comer son muy peligrosas y causan muchas enfermedades. And every meat on the yes list is safe. Entonces, todas las carnes que están en el listado de que sí se puede comer son seguras. I was in Venezuela a few years ago. I speak Spanish mostly. You are in Israel? Venezuela. Oh, yo estuve en Venezuela hace unos años atrás y yo hablaba mayormente español, But I couldn't read the menu. pero yo no leía el menú. So I said, bring me that one. Solamente dice, dame ese plato. It was a plate of raw beef. Era un plato de res rostizado. And I thought about Leviticus. Y yo pensé en Levítico I ate the whole thing. y yo comí todo. But pork, cerdo, Pero la carne de cerdo has many, many diseases. contiene muchísimas enfermedades. Trichinosis, which would kill you. Which one? Trichinosis. It's a ¿Qué enfermedad es esta? trichinosis. Triquinosis, Yeah. ni idea. Sí, triquinosis te puede matar. Also, mariscos, También el marisco many, many diseases. contiene también muchas enfermedades. Make sure you cook it very thoroughly. Asegúrese de cocinarlo bien antes de comer. But fish with scales? Pero el pescado que tiene escamas, right? Sí. Last night for dinner, Eso fue lo que comí anoche de I cena. had sushi. Y comí sushi. Now, maybe you say, oh, that's just an accident. Pero quizás tú dices, eso fue simplemente por accidente. But all the other peoples ate all these different kinds of meat. All the other nations. Todas las naciones alrededor de Israel en esa época, And so many died. muchos de ellos murieron. But the Jews, Pero los judíos they were saved. estaban seguros. A couple more examples. Algunos ejemplos más. If I get lucky, I'll have a slide. Nos ayuda, por favor, a pasar el siguiente slide. Maybe he could hit the button for me. So they'll move it from upstairs. Okay, good. Oh, no, skip that one. Siguiente, Okay. Oops. la anterior. Go back one. Okay, good. Yeah. Nope, forward. Siguiente. Come on, forward one. You can do it. Okay, Sí ahí, se puede. ahí. All right. This is also, it's in Numbers. Read Okay. that one. También, esa escritura está en Números 19, 11 al 18. Dice, quien toque el cadáver de alguna persona quedará impuro 7 días. Para purificarse, los días tercero y séptimo usará el agua de la purificación. Tomará hisopo, lo mojará en el agua y rociará la tienda y todos los utensilios y a todos los que estén allí. Okay, so what it says is if you touch a dead body, Lo que dice ahí es que si tocas un cadáver, unclean, estás impuro. separate for 7 days. Tiene que estar aislado por 7 días. On the first day and the last day, you wash yourself with this special water. En el tercero y el séptimo día debes de limpiarte con un agua especial. That seems cruel Eso suena como cruel, ¿verdad? because the one that prepares the body for the funeral, Porque la persona que preparó el cuerpo para el funeral which would be the family, va a ser parte de la familia. they couldn't even attend the funeral. Ni siquiera podrían asistir al funeral. So why would God say that? Entonces, ¿por qué Dios dijo eso? Well, I think I know why. Quizás yo creo que sé por qué. This man, his name is Ignaz Semmelweis. El nombre de este señor es... Ignaz Semmelweis. Ok, Semmelweis. He Ese es su worked apellido. in a woman's hospital. Él trabajaba en un hospital de mujeres. ¿Woman o woman? Woman's hospital. Ok, un hospital romano.
In that hospital, 18% of the women died in the hospital. Okay, en ese hospital, 18% de las mujeres, un hospital de mujeres, mueren en el hospital. The last place anyone would want to go was a woman's hospital. The last place anybody would want to go is a woman's Okay, hospital. el último lugar donde alguien quisiera ir es a ese hospital. This is before germs were discovered. Eso era antes de que se descubrieron los gérmenes. So here's what the doctors would do. Eso es lo que Dios estaba They'd come in the previniendo. morning, Si come in the morning. llegas en la mañana, They would examine the bodies of the women that had died, la persona que prepara el cuerpo de la mujer que murió, and then they go right up and start dealing with the living women. y luego fue a atender a otros pacientes que estaban vivas. We say crazy. Y decimos que eso es una locura. So he said, you have to wash your hands with soap and water. Es lo que dice, debe lavar las manos con agua y jabón. And the deaths went from 18% to 4%. Entonces, el porcentaje de muertes en ese hospital bajó de 18 a un 4%. He said, that's enough. That's not enough. Él dijo, entonces, no es suficiente. Even when you touch a living patient, Aún después de tocar a un paciente vivo then you touch another living y patient. luego tocas a otro paciente, He says you have to clean your hands with soap and water. antes de tocar a otro paciente, debes de lavar las manos con agua y jabón. Now the Bible says Ahora la Biblia dice, when a woman gives birth, she's unclean. cuando una mujer da a luz está impura. Or when she has her period, she's unclean. También cuando tiene su periodo está impura. Why is that? ¿Por qué eso? Because God hates women. ¿Sería porque Dios odia a las mujeres? No, that's not why. No es por eso. Because he loves women. Porque ama a las mujeres. Because when a woman gives birth, Porque cuando una mujer da a luz even when she has her period, o cuando tiene su periodo, much possibility of infection. existe una posibilidad mayor de atrapar una infección. So he said, wash your hands between every patient. Por eso decía, lave sus manos entre cada actividad que realice. The deaths went down to less than 0.5%. Entonces, aquí en ese hospital, el porcentaje de pacientes muertos en el hospital bajó a un 1% solamente. Using the advice from the Bible. Solamente utilizando los consejos Now- bíblicos. We know about germs, right? Ahora sabemos acerca de los gérmenes, ¿verdad? Why didn't God tell them about germs? ¿Por qué entonces Dios nos dijo acerca de los gérmenes? What would he say? ¿Qué diría hoy? There's these microscopic things. Existe esta cosita microscópica. They say, what's a microscope? Uno Dice- dice, bien, ¿qué es el microscopio? Now you would think they would say, oh, so amazing, Semmelweis. Entonces diría, wow, qué maravilla. Que Hero. nos salvó, nuestro héroe. No, they fired him. ¿Qué hicieron con ese caballero? En vez de exaltarlo, dice que por salvar vida, lo despidieron. And the deaths went right back to what they were. Y de nuevo, la cantidad de muertos en el hospital volvió a subir. Now there's something interesting about the formula. Entonces, ahora hay algo muy interesante acerca de esa fórmula. It said water, Dice agua, ash from a fire, ash, la ceniza hyssop, y el hisopo. it's a plant, una planta. Es una planta. Con osiete. Y este osiete tiene este moléculo, Sí. thymol. Yeah. So, tomar agua, ceniza y el hisopo, se crea un aceite y ese aceite tiene esa propiedad. Now, I teach organic chemistry. Como profesor de química orgánica, We have a name for that kind of molecule. tenemos un nombre para ese componente Es químico. Phenol. ¿Cómo Phenol, es? ¿En español? Phenol. Así En mismo. español, Así fenol. mismo en español. And here's what I tell my students. Es lo que digo a mis estudiantes. This compound, Esa combinación it's not poisonous to human beings, no es venenoso para los seres humanos. but it kills bacteria. But it's- It kills bacteria. pero mata a las bacterias. You know that medicine smell in a hospital? ¿Tú sabes cómo huele la medicina en un hospital?
It's this compound. Es esto, a eso que huele. So God's formula, La fórmula de Dios, when you touch a dead body, cuando tocas a ese cuerpo sin is vida, to wash your body and everything you touch es lavarse todo el cuerpo y cualquier otra cosa que hayas tocado with a powerful antibacterial soap. con una solución antibacterial poderosísima. I believe in the Bible. Yo creo en la Biblia. I believe in the Bible. Yo creo en la Biblia. Now, I only have time for maybe one more example. Quizás tengo tiempo solo para un ejemplo más. We could talk about leprosy, Podemos hablar de la lepra, how the Bible successfully solved the problem of leprosy. como la Biblia con mucho éxito solucionó el problema de la lepra. Also in Leviticus 17 it says this. En Levítico 17 dice esto, It says the life of the person is in the blood. que la vida de una persona está en la sangre. You know the most common medical treatment in the 1800s? ¿Saben cuál era el tratamiento médico más común en los años 1800? It's phlebotomy, Era la bloodletting. flebotomía, como sacar parte de la sangre de una persona para hacer un tratamiento. The scientists said, Los científicos decían, if you're sick, si estás enfermo, the disease is in the blood. que la enfermedad está en tu sangre. The Bible said, La Biblia dice, if you're sick, si estás enfermo, the life is in the blood. la vida está en la sangre. Well, who was right? Ahora, ¿quién tenía razón? Where do we have our natural immunity? ¿Dónde que tenemos nuestra inmunidad natural? Literally, Literalmente, it's in the blood. está en la sangre. The white blood cells and your immune system. Las células ¿cómo se llama? Del glóbulo blanco. Okay, last example. Último ejemplo, It's in Genesis. está en Génesis. It says, on the 8th day, circumcise the male children. Dice, después que nazca un niño, el octavo día debe de ser circuncidado. Ouch! Dice, ups, And it's a little dangerous too. es un poco peligroso. So why circumcision? ¿Por qué la circuncisión? And why the 8th day? ¿Y por qué en el día 8? I don't know. No sé. But if God tells you to do something, Pero si Dios te dice que hagas algo, just obey Him. solamente obedece. It always works out. Porque Dios siempre tiene la razón, siempre funciona. Even if you don't know why. Aun cuando no sabes por qué. But I think I know why. Pero ahora creo que yo sé por qué. In ancient times, almost everybody died from an infectious disease. En el tiempo antiguo, casi todas las personas que murieron por enfermedades infecciosas. For example, bacteria. Por ejemplo, de las bacterias. Where do bacteria grow? Where the bacteria? Where do they grow? ¿Dónde crecen las bacterias? When it's dark En la oscuridad, and wet húmedo and warm. y caliente también. So O sea, where is the temperatura. place on a guy that's dark, wet, and warm? ¿En os? ¿En os? Yeah, on a guy. ¿Qué lugar en un hombre o un chico que tiene esas propiedades, que tiene esas cualidades, que está oscuro, mojado y al mismo tiempo caliente? How many lives were saved? ¿Cuántas vidas fueron salvadas? Mainly women's lives were saved. La vida de muchas mujeres también se salvaron. The rate of spread of AIDS El porcentaje de contagio del SIDA it's reduced by 2/3 se reduce a tercera parte if the man is circumcised. si el hombre está circuncidado. But the Bible has a better solution to AIDS. Pero la Biblia tiene una solución para el SIDA. Even better than circumcision. Mucho mejor que la circuncisión. One man, one woman for life. Un hombre y una mujer de por vida. Completely prevent AIDS. Esto previene completamente el SIDA. But why the 8th day?
Right? Circumcision on the 8th day. Entonces, ¿por qué Right. entonces la circuncisión? Why not the first day? ¿Por qué, o sea, por qué en el 8º día? ¿Por qué no el primer día que nazca el niño? Why not the 12th day? ¿Por qué en el día 12? I think I know. Yo creo que yo sé por qué. In order for blood to clot, Y para que la sangre se coagule, ¿verdad? you need vitamina K. Necesita vitamina K. But when a baby is born, Cuando nazca un bebé, they have none no tiene vitamina K, because it doesn't pass through the placenta. porque la vitamina K no se transmite a través de la placenta de la madre. Now, the vitamin K doesn't make the clot. Entonces, esa vitamina K que hace que la sangre se coagule It's this protein. es ese elemento proteína, But vitamin K makes pero es la vitamina K que crea ¿está bien escrito? So, where do you get vitamin K? Protrombina. Ya. Where do you get vitamin K? ¿De dónde sale la vitamina K? From bacteria in your gut, in your intestines. Proviene las bacterias de tus intestinos. Baby is born, Nace el bebé, eats from mommy, empieza a comer, gets bacteria, atrapa bacterias, and then vitamin K, entonces empieza a formarse vitamina K. and then Ente- this compound. y luego empieza a crear en su cuerpo protrombina. I'm going to show you a graph. I'm going to show you a graph. Voy a enseñarle una gráfica Prothrombin donde inicia creación de protrombina, versus number of days. o sea, con las cantidades de día. O sea, podemos ver There it is. el porcentaje normal It's ¿verdad? hard to read. de protrombina. The best day Si podemos ver aquí a la izquierda, la parte vertical From es el porcentaje de protrombina que tiene From y the- aquí abajo la cantidad de días. the best day from the day of birth El mejor día desde que nace el niño till the day they die, hasta el día que se realice, To o sea, hasta circum- que sigue, to circumcise a male child, el día que tiene el mayor porcentaje de protrombina en su cuerpo es el día 8. it's the 8th day. Ya, el día 8. So, as a scientist, Como científico, I have to believe in God. yo debo creer en Dios. It's not even rational to not believe in God. Ni siquiera eso hace sentido no creer en Dios. In Romans 1:20, the Bible says we are without excuse. Which scripture? Romans 1 verse 20. En Romanos capítulo 1, versículo 20 dice, It says those who don't believe in God have no excuse. la gente que no cree en Dios no tiene ninguna excusa, o sea, no existe ninguna excusa para no creer en Dios. I say especially the scientists. Y yo digo, especialmente los científicos no tienen ninguna excusa. Which God? ¿Cuál Dios? Well, from the evidence I've seen, the God of the Bible. En base a evidencias que yo he visto, es el Dios de la Biblia. Okay, it's a little late, but we have time maybe for some questions, I hope. Entonces es un poco tarde, pero tenemos tiempo, espero, para recibir algunas preguntas. ¿Qué dicen allá arriba? Maybe. We have time? ¿Sí? Ok, perfecto, sí. Bueno, el público, preguntas para el profesor Sobre ciencia y la Biblia. sobre la ciencia y la Biblia, ¿sí? Dinosaurios. Anímense, anímense, los Dinosaurios. estudiantes de medicina, los futuros médicos, Evolución. biólogos, químicos, La aprovechen. La edad de la Tierra. Cómo existen Adán, Eva, ¿Nadie? dinosaurios. Señores, anímense. Evolución. Miren, en la universidad van a encontrarse con muchas personas con quienes van a compartir la fe, que le van a decir que soy ateo, no creo en Dios. Entonces, aprovechen. Preguntas. Adelante. First of all, thank you. Yo
Okay, first of all, So, primero, thank you for the question, gracias por la pregunta. and I'm going to answer that question, Y voy a contestar esa pregunta. but I want questions from the students, Y yo quiero preguntas not de los from the estudiantes. adults. Yo quiero preguntas de los jóvenes aquí, no de los adultos. But thank you for that question. I'll answer that question. Gracias por la pregunta. But the next question is going to come from a student. Pero la okay? siguiente pregunta debe de venir de aquí. So he's asking about dinosaurs, right? Sí, pregunta acerca de la existencia de los dinosaurios. Now, the Bible does not mention dinosaurs, correct? He's part actually of this group. He's helping over there. So, yeah. What's that? So the guy who asked the question, Yeah. he's part of the campus ministry. Oh, he is. Yeah. So he's helping over there. Es joven. Yeah. Aparece antiguo. Okay. Perdóneme. Okay. All right, so he's asking about dinosaurs, Yeah. right? If you should believe Well, that they exist. does the Bible mention dinosaurs? La Biblia menciona el dinosaurio. Of course not. No, ¿verdad? If God said Tyrannosaurus Rex, if God said Tyrannosaurus Rex, Y si Dios dice que el dinosaurio Rex, ¿verdad? Así que lo dice. the Jews would say, what's that? I have no idea what that is. The Jews would say, what's that? I have no idea what that is. Los judíos van a decir, ¿y qué es eso? No tengo idea de lo que es. You have to understand the audience of Genesis. Lo que deben de entender es la audiencia del Génesis, They a quienes estaban dirigidos. They were Jews, Eran judíos and they had no science background at all. y no tenían ningún trasfondo científico. The creation story in Genesis 1, La historia de la creación en Génesis capítulo 1 it's a story to explain to simple people es una historia para explicar a la gente común y corriente the creation. la creación. Now God says the first day Dios ahora dice el primer día, and the second el day. segundo día. The Jews did not take that literally. Los judíos no lo tomaban literal como un día de 24 horas. To them it meant first God did this, Entendían que primero Dios hizo esto and then he did this. y luego lo siguiente. Now what the Bible says, Es lo que dice la Biblia. first there was light, Primero Dios creó la luz and then there was a planet, y luego el planeta. and the planet was covered with water. Y luego el planeta fue cubierto And de later, agua. as the earth cooled, Y luego cuando se enfría la tierra, the land appeared separate from the water. y luego Dios separó la parte seca con el agua. And then later, life appeared in the water. Y luego apareció vida en el agua. And after that, on the land. Y luego la vida en la tierra. And more complicated kinds of life. Y luego eso se volvió un poco más complejo. And then humans. Y luego Dios nos creó a nosotros, los humanos. Right, that's exactly what happened. Es exactamente lo que sucedió. Even in the right order. En el orden correcto. ¿eh? But those days Entonces, estos días, supuesto, should not be taken literally. no deberíamos de tomarlo literalmente. You have to understand the kind of literature Necesitan entender el tipo de literatura in the Middle East que existía en el Medio Oriente 3,000 years ago. hace 3.000 años atrás. And so the Bible doesn't mention dinosaurs. La Biblia no menciona a los dinosaurios. The reason is dinosaurs disappeared 65 million years ago. Es porque los dinosaurios desaparecieron hace unos 65 millones de años atrás. The Bible doesn't mention dinosaurs La Biblia no menciona a los dinosaurios for the same reason it doesn't mention bacteria. por la misma razón que no menciona a las bacterias. The Jews would have no idea what he's talking about. Los judíos no iban a tener ni la menor idea de lo que era bacteria. And besides, this Genesis story is not a science description. Sí, además de que la historia del Génesis no es una descripción científica, It says God created everything él solamente nos dice que Dios creó todo from nothing. desde la nada. He created the universe and the planet Él creó el universo, los planetas, and the ocean and the land y la tierra y los océanos and life. y la vida. And at the very end, Y
al final, He created us in His image. Él nos creó a nosotros a su imagen. He doesn't mention evolution. Él no menciona la evolución. The Jews would have said, evolution? Los judíos iban a preguntar, ¿la evolución? ¿Qué es eso? What's that? ¿Qué es eso? God could say, oh yes, over many, many, many millions of years. Dios iba a decir, a través del tiempo, a través de miles y miles de años, The species changed. las especies, right? Yeah. Cambian, evolucionan. Number one, Número uno, it's not a scientific account. entonces esto no es científicamente comprobable. And number two, the Jews would have said, what? Y los judíos se iban a quedar, ¿de qué me habla? So everything in Genesis 1 Todo lo que habla Génesis capítulo 1 agrees with science. Agrees with science. están de acuerdo a lo que la ciencia hasta el momento ha descubierto, As long as we don't take those days literally. siempre y cuando que no tomamos esos 7 días del Génesis literal. And personally, I don't think they were ever intended to be understood literally. Y yo personalmente entiendo que el propósito de Dios no es que lo tomemos literal. And besides, that's not important. Y además eso no importa. The age of the earth is not important. La edad de la tierra no What's importa. important is the nature of God. Lo que sí importa es la naturaleza de Dios. God the creator. Dios, el creador. At the end of the creation, he said, it's all good. Y al final de la creación, Él dijo que todo So- estaba bueno. Obviously, I believe in dinosaurs, Obviamente, yo creo que existían los but dinosaurios, they're not mentioned in the Bible because that was so long ago. pero no están en la Biblia porque existían hace tantos años atrás. And by the way, the Bible does not mention evolution, Y hablando de eso, la Biblia no menciona la evolución. but what a brilliant plan. Pero qué plan tan brillante, God's plan to allow animals and plants to change over time. que Dios permite que los animales y las plantas pueden cambiar a través del In tiempo order to adapt to changes in the climate. para poder adaptarse a los cambios del planeta, del clima. So God invented evolution, Obviamente Dios inventó la evolución. and I say, very good, God, good Entonces, un plan. aplauso a Dios por eso. Okay. Oh, okay. Yeah. Next question. Okay, right there. Josué, adelante. El cercano. What happened with Noah, Noah's Ark? Do we have any scientific evidence? Lo que pasó con el arca de Noé. Ajá, lo que pasó con el arca de Noé. Sobre el diluvio, cómo cubrió toda la tierra, que murieron todo lo que había y toda esa cosa. ¿Tenemos pruebas científicas de eso? Okay. So the events and the story of Noah's Ark, do we have any scientific evidence that happened? Like the water filling all the world and all Yeah. the people Let me dying? talk about the flood. Hablamos del diluvio. It's very important, Es muy importante ese tema, especially for the young people among us, especialmente para ustedes los jóvenes, to separate the things I believe because of the evidence que separemos las cosas que creamos que sí tienen evidencias from the things I believe because it's in the Bible. de las cosas, o sea, Let me lo give- que debemos de hacer es separar las cosas que creemos como Because of the cristianos que evidence. tienen evidencias y las cosas que creemos que no tienen evidencia pero sí están en la Biblia. Let me give an example. Por ejemplo, Because of the evidence, porque hay evidencias, I believe the universe was created. yo creo que el universo fue creado. I believe life was created. Yo creo que la vida fue creada. I believe the Bible is inspired by God Yo creo que la Biblia es inspirada por because Dios of the evidence. porque hay evidencias. I believe that Jesus was raised from the dead because of the evidence. Yo creo que Jesús fue resucitado de la muerte porque hay evidencias. But I believe David killed Goliath Pero yo creo que David mató a Goliat because the Bible says so. porque la Biblia lo dice. I believe in heaven Yo creo en el cielo because the Bible says so. porque la Biblia lo dice. Now, about Adam and Eve,
Ahora, acerca de Adán y Eva, I believe in Adam and Eve specifically yo creo que en Adán y Eva específicamente, because the Bible says so. porque la Biblia lo dice. I don't think we'll ever find a cave somewhere Yo no creo que porque alguien haya encontrado what is a cave? somewhere Una cueva por ahí, which says Adam and Eve slept here. donde que dice Adán y Eva descansan aquí. What could we even discover? ¿Qué podríamos descubrir? But I believe in Adam and Eve Pero yo creo que Adán y Eva existían because I believe in the Bible. porque yo creo en la Biblia. Now, what about the flood? Pero ahora, acerca del diluvio, That's a little bit different situation. es una situación un poco diferente. Every single ancient culture Porque cada cultura antigua, from every part of the world en diferentes partes del mundo, en cada parte del mundo, has a myth about a flood tienen un mito acerca de un gran diluvio that affected the whole world. que destruyó a la tierra completa. And so I believe there was a flood Yo creo que sí hubo un diluvio that affected the whole world. que afectó toda la tierra. Now, that's not scientific evidence, Ahora, no existen evidencias científicas que comprueban esto, that's cultural evidence, pero existen evidencias culturales and it's anthropological evidence, y existen evidencias antropológicas, but also pero también Jesus believed in the flood, Jesús también creó en el diluvio. and he did raise people from the dead. Él levantó a la gente de la muerte. He did walk on water, Él caminó sobre el agua and he was raised from the dead. y él fue resucitado de la muerte. And if Jesus believed in the flood, Entonces, si Jesús creó en el diluvio, I believe in the flood. yo también creo que sucedió el So diluvio. let me remind you, especially when you're still young, Y déjame recordarle, especialmente cuando están así jóvenes, as you're trying to decide, what do I actually believe in? Trying to decide, what do I really believe ok, in? mientras que están averiguando en qué debo creer, Not because my parents did. no es porque mis padres lo dicen, That's not a good enough reason, eso no es una razón suficiente, right? ¿verdad que no? Because your parents believed it, that's not a good enough reason, right? El hecho de que tus padres creen que son discípulos, eso no es suficiente para ustedes. You have to decide what you believe. Necesitas decidir So ustedes mismos en qué creer. learn to separate what you know from the evidence Entonces aprenden a separar lo que se sabe en base a evidencias científicas, existence of God, la existencia de Dios, creation of the universe, la creación del universo, creation of life, la creación de la vida, inspiration of the Bible, la inspiración de divina de la Biblia, resurrection of Jesus, la resurrección de Jesús other things you believe y otras cosas que crees based on those things. están basadas en esas cosas. Christianity requires faith. El cristianismo requiere fe, It requires a lot of faith, requiere de mucha fe, but not blind faith. pero no una fe ciega, There's so much evidence to support the porque Bible. existen tantas evidencias que respaldan la fe. So, to answer your question, Para contestar tu pregunta, Adam and Eve, yo creo, I believe because it's in the Bible. porque la Biblia lo dice. The flood El diluvio is a mixture. es como una mezcla. Yeah. Okay, next. Okay, back there or there, whichever. Excelente, se están animando. Okay. Next question after this. A sister, a girl, a woman. La Girl. Biblia, Okay, go ahead. la Biblia pudo haber sido alterada por el hombre a raíz del tiempo también, como ustedes ven el ejemplo de los rumores que siempre van cambiando y cambiando con la gente y siempre que lo van hablando y así. También pudo haber pasado eso con la Biblia. So, there are actually rumors that the Bible had been changed over time by people. Did you You come to actually church consider- last night? ¿Viniste a la iglesia anoche? Probably not. No. It's okay.
No, está bien, porque eso fue el tema de anoche. Quizás no viniste, pero está bien. Vamos Go a... to my website, So, ve a mi página web. right there. Está evidenceforchristianity.org. I put the lesson from last night at my website. La clase de anoche está ya colocada en esa página web. También está en YouTube, en la página, en el canal de YouTube de la iglesia I también. spent about 30 minutes explaining that. So, duramos anoche cerca de 30 minutos explicando esa parte. Those who say the Bible was changed, La gente que dice que la Biblia fue cambiada en el either they tiempo, don't know what they're talking about, o no tienen idea de lo que están hablando, or they're lying. o son unos mentirosos. Now, I'm not going to explain that right now, Ahora no voy a explicar todo esto ahora, because I explained that last night. porque anoche ya lo expliqué. It's from the manuscripts Todo esto está en los manuscritos and from the quotes of the early church y writers. de las citaciones de los diferentes padres de la iglesia al inicio. They show that that's impossible. Ellos muestran que es imposible que la Biblia haya sido cambiada. We have manuscripts from within 50 years of when it was written. Tenemos manuscritos que se escribieron unos 50 años de diferencia con los originales. And we have thousands and thousands of ancient copies. Y tenemos miles y miles de copias antiguas. Eso es mentira. Okay? Gracias. A female. A girl? A girl. Una- No, a girl, una- a girl. una- He's una- not a una- girl. He's not a girl. una joven. He's not a girl. We need Sí, a sí. girl. La voz femenina. We need a girl. I'm sorry. Se requiere una voz femenina en este momento. ¿Quién se anima? Se busca una voz femenina. Okay. ¡Sí! Oh, good, ¡Apareció! good, Muy okay. bien. De acuerdo a la pregunta que hizo Josué ahorita sobre la evidencia del diluvio y del arca de Noé, ¿de dónde resurgió la vida luego de que el diluvio ocurrió? ¿De la familia de Noé? ¿De ellos, el grupo de ellos y los animales que habían dentro del arca? So the question is a follow-up question of the flood. So after the flood, where actually life Okay. we start? If it was with Noah's family. Yeah. Again, yeah. Okay. First of all, I will have to say this. So primero debo decir esto. I'm not completely sure, to be honest with you. No estoy 100% seguro, para ser honesto. Now, I believe that the flood affected the entire earth. Yo creo que sí, que el diluvio afectó a toda la tierra. Exactly what that's like, I don't know. ¿Cómo sucedió exactamente? ¿Qué pasó? No estoy seguro. But we have a record of the flood in South America. Tenemos ejemplo de una inundación en América del Sur. We have a record of the flood in North America. O sea, tenemos como evidencia de inundaciones en América del Norte, Also in Australia también en Australia and in Asia. y en Asia. That's evidence to me personally Esas son evidencias de que yo personalmente, para mí, that there were survivors que habían sobrevivientes al diluvio. in the area of the Middle East. En el área del Medio Oriente, Maybe the only survivors were Noah and his family. quizás, you say, maybe they were the only or were not. The only ones, maybe. Okay, But quizás los únicos sobrevivientes let me give an fue example. Noé y su familia. Un ejemplo. You know about koala bears, right? What? Koala from Australia. Koala, Eso mismo. Sí. right? Koala. Sí. Okay. ¿Saben acerca de koala? No tengo idea de lo Personally- que es. Yo personalmente, I don't think koalas crawled all the way from Australia across the water and showed up in Mesopotamia. yo no creo que las koalas salen caminando de Australia y llegar a Mesopotamia, que es el área donde vivía Noé. Personally, Yo personalmente, my opinion, en mi opinión, it was the local animals that were on the ark. eran los animales que vivían en esa parte de la tierra que entraron al arca. But that's just my opinion. Pero eso es solamente mi opinión. God could do whatever he wants. Dios es soberano, Él puede hacer lo que le dé la He could gana. wipe out all the koalas Él podía simplemente traer los koalas de Australia
And he could make a new koala. y puede hacer uno nuevo. I don't know. Yo no sé. I wasn't there. Yo no estuve ahí. But the evidence is there was a worldwide flood. Pero hay evidencias de que sí sucedió el It was a diluvio. miraculous event. Fue un evento milagroso And the purpose was to judge the sin of humanity. y el propósito de ese diluvio fue para juzgar el pecado de la humanidad. But she's a very smart girl to notice that question. Y tú eres muy inteligente para hacer esa pregunta. Muy bien. I don't have complete answers to every question, Yo no tengo la respuesta a todas las preguntas, but that's my opinion. pero esa es la forma. Okay, now we can take a guy, I guess. Y ahora sí podemos Back there, tomar back there, esa sure. pregunta allá al Whichever, fondo, el camarógrafo. Okay. Oh, there is another girl. Okay, another girl. Okay, she's next. Go ahead. So después de Fred va. Ok, hoy en la universidad se abrió un debate acerca de las religiones y me hicieron 3 preguntas a las cuales yo no sabía la verdad cómo contestarlas. Primero, si verdaderamente si verdaderamente existe un Dios, ¿quién existe por encima de él? Segundo, si ¿cómo fue la pregunta? Ok, si al inicio estaban Adán y Eva solamente tuvieron a Caín y Abel, ¿cómo se continuaron reproduciendo? Okay. 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 That's a good question. Es una muy buena pregunta. Okay. Now, as you know, ahora como ya saben, when animals and when humans reproduce, cuando los animales y los humanos se reproducen, it produces genetic mutations. Ellos reproducen mutaciones genéticas. God said, "Don't marry your sister." Dios dice, no te cases con tu propia hermana. Or your brother. O tu propio hermano. Why? ¿Por qué? In my opinion, because it's not safe. En mi opinión, porque no es seguro. Because of the possibility of genetic disease. Por la posibilidad de enfermedades genéticas. But I believe Adam and Eve were more perfect. Pero yo creo que Adán y Eva eran más perfectos que nosotros hoy día. Which explained why they could live longer. Es lo que explica porque ellos podían vivir muchísimo más años. Also why a brother could marry a sister. Y quizás porque en ese entonces un hermano podría casarse con su propia hermana. Now to us, eso es como But I'm telling you, pero déjame decirle, think about it. Piensa en eso. Eve lived a few hundred years. Sí, hace ya unos miles años atrás. How many children did she have? O sea, si ellos vivieron unos cientos años, ¿cuántos hijos Maybe 40 tenían? children. I don't know, a lot of Quizás en ese lapso tuvieron algunos 40 I'm niños. telling you, eventually, Estoy diciendo eventualmente. I think they started to, Yo pienso que en ese momento empezaron, sí, a reproducirse. And if we live that long, y si vivimos así tanto tiempo, the human population would grow very, very fast. La población humana crecería muy, muy rápido. So that explains when Cain went away from the Garden of Eden. Eso es lo que explica de cuando Caín salió de donde vivía su familia cerca del jardín de Edén. There were a number of people. Que encontraba otra ciudad que existía más personas. Okay. We have another sister? No, sister. He has okay. There's a second part. He's been waiting a long time. Yeah, his question had a second part. Okay. Gracias. Yo tengo una pregunta sobre el siguiente tema, sobre cómo los humanos pudieron establecerse por todo el mundo. Hay un ejemplo claro que está en Génesis sobre la Torre de Babel. Pero yo tengo la duda porque los primeros barcos fueron creados 5,000 años antes de Cristo por los egipcios, que ya eran un tipo de civilización humana creada. Y en la Torre de Babel dice que las personas se dividieron por idiomas, culturas, y eso fue mucho antes de la creación de Egipto.
Y quisiera saber cómo fue que llegaron incluso a las zonas occidentales como América. Okay. So his question is how human being actually expand all over Europe. Yeah. So you understand that at the beginning, the Bible talk about Babel. So how people were actually divided by tongues. But also it happened, it seemed like that even happened before the Egyptians, they built the pyramids. Yeah. So he needs to understand how people actually arrive, for example, in America and other parts of the world. Well, I think the way they got to America is they walked. Aww. One more. So, The una way they pregunta got más from- de ella y después terminamos. The way they got to America is they walked. So, la forma de cómo, por ejemplo, llegaron al continente americano fue caminando. I don't know when the Tower of Babel happened. ¿Cuándo sucedió lo de la Torre de Babel? But probably it's a story about the people in the Middle East, in Mesopotamia. Sí, quizás la historia de la Torre de Babel habla solamente de la población que vivía en esa región, en la región de Mesopotamia, que se All conoce the el día. people in the area of Mesopotamia had one language. Y en esa época, toda la población en esa área hablaban el mismo idioma. And they built this tower. Y construyeron esa torre. They said, we're going to get to God. Y decían que vamos a llegar hasta Dios. God's looking down, he's saying, Y Dios miraba hacia abajo y decía, I need to dígame, stop that. necesito parar eso. Were there other people in other parts of the world at that time? I really don't know. Si existían otras personas en otras partes del mundo en esa época, no One thing I know sabemos. is humans are good at is traveling from one place to another. Algo que sí sabemos es que los seres humanos somos buenísimos en eso, viajando de un lugar a otro. So I'm not sure I see what the problem is there, honestly. So, aquí no estoy seguro si existe un problema en eso, pero Okay, one more question. So, la última pregunta y terminamos. Okay? Yeah. It's late. No, We need to go home. I'm tired. La última pregunta. Ok. Cuando nosotros estamos en cuarto de Habla un poco bachiller, más alto. cuando nosotros estamos en cuarto de bachiller, se nos habla acerca de la teoría del universo y de la evolución. Mi pregunta es acerca de la evolución, porque los científicos dicen que nosotros evolucionamos del mono o que también fuimos creados de polvos celestiales, pero que en la Biblia cuando leemos Dios en ningún momento dice yo creo un mono y ese mono evolucionó y le salieron, o sea, se le quitó el cabello así y le salió el púgaro ponible, o sea, nada de eso dice. Okay? Mi pregunta es que, o sea, si uno puede creer en eso o no. So the question is, so give an example. Bible in 4th grade, they teach you about the evolution. Okay. As human beings, Yeah. Right. it's like the Bible doesn't talk about that. Right. Yeah, the Bible does not discuss evolution. So, la Biblia no habla de la evolución. Basically, the Bible said God created all species. Lo que dice la Biblia es que Dios creó a todas las especies. It doesn't say how he created those species. It, No just, dice says, la Biblia cómo los creó, it just says he created them. solamente dice que Dios los creó. Now, are all of them related like you learned in your evolution class? I really don't know. In your evolution class, you learn about this tree, right? Si hablamos acerca como del árbol de la evolución, cuál salió primero y luego sigue evolucionando hasta llegar a nosotros, por ejemplo. There's some evidence that that is not what happened. Entonces, lo que explica esa teoría de la evolución es, pero realmente no hay evidencias científicas que respalden que realmente eso sucedió así. There was an event called the Cambrian explosion. Cambrian explosion. Cambrian explosions, you have idea? La explosión, Cambria. eso mismo. And in this time, En ese tiempo,
around 450 million years ago, que cerca de 4.5 millones de años atrás, every different category of animals seemed to come at the same time. so, cada categoría de animales aparentemente salieron al mismo tiempo. So it appears that God created different kinds of animals. So, aparentemente es el tiempo, la época donde Dios creó diferentes tipos de animales And then they evolved. y luego evolucionaron. Now let's talk about genetics a little bit. Ahora si hablamos de la genética, The fact is, el hecho es, our genetics nuestra genética are very similar to the apes. es muy similar a la genética Let de me- los monos. Let me give an example. Por ejemplo, All mammals make vitamin C. All mammals todos los mamíferos, make vitamin C. deme, Yeah, they make vitamin C. Their bodies make vitamin C. okay, so, sus cuerpos producen, ¿cómo se llama esa sustancia? Vitamina Vitamina C. C. Okay. Yeah. But there are a few that don't. Pero hay algunos mamíferos que no producen vitamina C. The ones that don't make vitamin C are Los mamíferos que no producen vitamina C son humans, humanos, nosotros, chimpanzee, los chimpancés, gorillas, los gorilas, orangutan, sí, eso mismo, and bonobo. Bonobo. ¿Cuál es Bonobo. ese? It's another ape, no, like chimpanzee. so, es de la misma familia del mono y del chimpancé. El mono pequeño, dice Dalton. And one other, Y hay uno más, guinea pigs. ese es el puerco espino, ¿qué le dicen? O el puerco de... ¿Cuál? Guinea pigs. Like little pets that you... No importa, no importa. Okay. Now, we have the protein to make vitamin C, So, ahora tenemos la proteína para crear vitamina C, but it doesn't work properly pero no funciona because there was a correctamente. mutation. ¿Por mutation? Yes. Sí, por mutación. And the gorilla, El gorila, the chimpanzee, chimpancé and the human, y los humanos they have the same mutation. tienen la misma mutación. But the guinea pig, Pero ese animalito, o el puerco espina o puerco de Guinea, no sé, it has a different mutation. ¿cómo se llama? Conejillo de India. Okay. Gracias. Has a different mutation. Tienen una mutación diferente. So here's the point. Aquí está el punto que quiero decirle. The evidence from DNA Las evidencias del ADN say that there's a common ancestor. dicen que existe un ancestro común entre nosotros. That's what the evidence says. Es lo único que las evidencias dicen. So we should not ignore that So, no podemos ignorar esto. or put our head in the sand or something like O, tú sabes, entrarnos la cabeza en la tierra y decir no. that. Now, I already told you I believe in Adam and Eve. You believe? I already told you So, ya como les dije, I believe in Adam and Eve. yo creo en... But why do I believe in Adam and Eve? So, ¿por qué creo en lo que yo creo? ¿Ya? Because it says so in the Bible. Porque la Biblia lo dice. And who knows? I don't know exactly what God did. So, ¿quién sabe? Yo no sé qué fue lo que exactamente Dios hizo. Maybe he took an intelligent, evolved creature Quizás tomó una criatura muy inteligente que And- evolucionó and put his image in them. y puso su imagen en A ese animal, conscience, su conciencia, morality, su moralidad, a spirit, su espíritu, a soul, o el alma, and transformed that evolved y, creature y transformó ese animal evolucionado into somebody in God's image. en algo que se parece a la imagen de Dios. I don't know exactly what happened, No sé cómo sucedió esto, but I believe in Adam and Eve. pero yo creo en lo que creo. I believe God created a man and a woman Yo creo que Dios creó a un hombre y una mujer in his image.
a su imagen. Because one thing I know did not evolve. Pero algo que sí sé que no evolucionó, Our spirit did not nuestro evolve. espíritu no se evolucionó. Our soul did not evolve. Nuestra alma no se evolucionó. Morality did not evolve. La moralidad no se evolucionó. These things were given to us by God. Esas cosas fueron dadas a nosotros por And Dios. I believe God gave them to Adam and Eve. I believe God gave those things Yo creo que Dios dio esas cosas to Adam and Eve. A Adán y a Eva. But the biological evidence, Pero las evidencias biológicas it agrees están de acuerdo that we are closely related que estamos mucho más relacionados to the chimpanzee, con el chimpancé, the ape, the gorilla, el gorila, and the orangutan. Yes. sí. Yeah. It appears mismo. there's a common ancestor. Y las evidencias que tenemos un ancestro en común. There's a reason scientists believe in evolution. Hay una razón por la que la ciencia cree en la evolución. It's because the evidence supports it. Es porque las evidencias lo respaldan. I believe in evolution too. Yo creo en la evolución también. I also believe in the Bible. También yo creo en la Biblia. And I believe everything in the Bible Y creo que todo lo que está en la Biblia is consistent with everything I know from science. y es consistente con todo lo que yo he visto en la ciencia, including evolution. incluyendo la evolución. Okay, it's late. I'm afraid we need to end. So, es muy tarde, ya terminamos. Thank you for coming. Este es el final del servicio. Muchas gracias por habernos acompañado. Les invitamos a que estén con nosotros en nuestra próxima reunión.